Aaron Guadalupe de la Torre Sánchez. Juan Manuel Álvarez Jiménez. Francisco Javier Castillo Rizo, y en este video vamos a mostrar los principales instrumentos de medición de un laboratorio eléctrico y el cómo se utilizan adecuadamente para efectuar mediciones. Para comenzar, como primer demostración, mostraremos el uso y función del amperímetro de gancho en la medición del consumo de energía en tres aparatos distintos. Trabajaremos con un foco LED que de fábrica marca un consumo de 5 watts, otro foco ahorrador que marca un consumo de 15 watts y un foco incandescente que marca un consumo de 60 watts. Primero, verificaremos cuál es el voltaje que está saliendo del tomacorriente con las puntas del multímetro. Giraremos la perilla del multímetro hasta que marque la medición del voltaje alterno. Después de esto, conectaremos las puntas del multímetro al tomacorriente, con una punta en cada agujero del mismo. La medición nos da un resultado de 129 aproximadamente. Después, conectamos nuestra extensión con un socket en la salida al tomacorriente para poder alimentar nuestros focos. Para poder trabajar con el amperímetro, giraremos la perilla hasta que el indicador marque que está en la lectura de la corriente alterna. Después, abriremos el gancho para que el cable quede dentro de él y nos dé la lectura que buscamos. Después, instalamos el foco incandescente. Las medidas que nos da el multímetro son de 0.45 amperios. Teóricamente, el foco incandescente presenta un paso de corriente de 0.47 amperios y una resistencia teórica de 269.06 ohms. Su gasto de energía en un lapso de 2 horas es de 0.12 kWh. Después, instalaremos el foco LED. Las mediciones nos dan un resultado aproximado de 0.06 amperios. Teóricamente presentó un paso de corriente de 0.039 amperios y una resistencia teórica de 3256.41 ohms. Su gasto de energía en un lapso de 2 horas es de 0.01 kWh. Finalmente, instalaremos el foco ahorrador. Las mediciones nos arrojan un resultado aproximado de 0.16 amperios. Presentó un paso de corriente teórico de 0.118 amperios y una resistencia teórica de 1076 ohms. Su consumo de energía en un lapso de 2 horas es de 0.03 kWh. Al final de cada sección mostraremos los valores teóricos calculados. En este caso, para el cálculo de la corriente y la resistencia de cada uno de los tres focos se tomaron en cuenta dos fórmulas. Una que nos dice que el voltaje por la corriente es igual a la potencia y la otra que el consumo energético es igual a la potencia por el tiempo transcurrido. Ahora mostraremos el uso de un multímetro para determinar la resistencia total en un circuito con resistencias en serie y en paralelo. En este circuito colocaremos dos resistencias de 1 kΩ en paralelo.
que a su vez se encuentran en serie con una resistencia de 100 ohms. Y con otra de 330 ohms. Sin aplicar voltaje, encenderemos nuestro multímetro y giraremos la perilla al símbolo de resistencia. Después, tomaremos las puntas de nuestro multímetro y las colocaremos de extremo a extremo de nuestro circuito. Observemos. Como podemos observar, el valor medido es de 0.927 kiloohms, que de acuerdo con nuestro cálculo teórico fue de 930 ohms. Es importante añadir que el multímetro no da un valor exacto teórico, debido a la tolerancia que presenta nuestra resistencia. A continuación, emplearemos un circuito diferente en nuestra placa de pruebas, el cual alimentaremos con una fuente de voltaje de 9 volts, corriente directa. Las resistencias que vamos a emplear son 2 de 1 kilo ohm, 2 de 100 ohms y una de 4.7 kilo ohms. Se conectarán una resistencia de 1 kilo ohm en serie con una de 100 ohms, y este conjunto de resistencias en serie se colocará a la vez en paralelo con el conjunto en serie de 1 kilo ohm y 100 ohms, y todo este conjunto en paralelo se colocará en serie con la resistencia de 4.7 kilo ohms. Ahora procederemos a conectar nuestras puntas de la fuente de voltaje a nuestro circuito. Vamos a configurar nuestra fuente de voltaje. Para eso tiene que estar conectada y encendida. Ahora, para suministrar el voltaje deseado, tenemos que presionar el botón de salida, Output. Y para configurar el voltaje suministrado, tenemos que presionar el botón de voltaje corriente, Voltage Current. Y con la perilla subiremos o bajaremos el voltaje dependiendo del que queramos. En este caso, vamos a ajustar un valor de 9 volts. Una vez que ya lo tenemos, presionamos 2 veces el botón voltaje corriente para fijar nuestro valor. Ahora, nuestro circuito ya está alimentado. Para medir el voltaje entre dos puntos, vamos a proceder a girar la perilla de nuestro multímetro al símbolo de voltaje corriente directa. Ahora, determinaremos la caída de voltaje que se encuentra entre este punto y este otro. Debemos recalcar que la punta roja irá siempre más cercana al positivo y la punta negra al negativo. Esto por el sentido convencional de la corriente que va de positivo a negativo. Si se colocaran al revés, el multímetro nos daría un valor de voltaje negativo. El multímetro nos arroja un valor de 0.084 volts, siendo el valor teórico 0.087 volts. Ahora, nuestra segunda medición será de este punto a este otro, es decir, la caída de voltaje que presenta esta resistencia. El multímetro nos arroja un valor de 0.856 volts,
siendo el valor teórico de 0.857 volts. Por último, nuestra tercera medición será la caída de voltaje del conjunto en paralelo, es decir, de este punto a este otro. El multímetro nos arroja un valor de 0.941 volts, siendo el valor teórico 0.943 volts. Ahora vamos a medir la corriente que circula en tres distintos puntos del circuito. Para medir la corriente en un punto, vamos a tener que abrir el circuito y nuestro multímetro actuará como un elemento más del circuito. Para medir la corriente en un punto de nuestro circuito, primero necesitamos colocar la punta roja, conectarla en amperes, miliamperes, microamperes. Esto para que nuestro multímetro pueda detectar la corriente. Ahora, giraremos la perilla en el símbolo de miliamperes, corriente directa. Vamos a manejar de momento miliamperes y dependiendo del valor que nos arrojen, si es muy pequeño o muy grande, modificaremos la escala, ya sea microamperes o amperes, corriente directa. Como mencioné antes, las puntas del multímetro actuarán como un componente más del circuito, pues lo cerrarán. Así que vamos a colocarlas para medir la corriente, recordando que la punta roja más cercana al positivo y la punta negra más cercana al negativo. El multímetro nos arroja un valor de 0.86 mA, siendo el valor teórico 0.85. Ahora, ya hemos abierto el circuito en el segundo punto donde queremos determinar la corriente, así que procederemos a colocar las puntas del multímetro. Como podemos ver, el multímetro nos arroja una lectura igual a la anterior, 0.86 mA. El valor teórico también es el mismo, 0.85 mA. Por último, vamos a determinar la corriente que circula por la resistencia de 4.7 kΩ antes de pasar al conjunto en paralelo. Así que procederemos a colocar las puntas del multímetro. El multímetro nos arroja un valor de 1.72 mA, siendo el valor teórico 1.71 mA. Como pequeña aclaración, los valores de los voltajes o la tensión medidos fueron el primero de la resistencia de 100 ohms, el segundo de la resistencia de 1 kΩ y el tercero de la resistencia de 4.7 kΩ. Ahora vamos a trabajar con circuitos de corriente alterna. En la protoboard ya hemos montado uno. Es un circuito RC, es decir, resistivo capacitivo, puesto que la resistencia es de 330 ohms y se encuentra en serie con un capacitor de 10 microfaradios. Entonces, lo que procederemos a hacer ahora es: ya tenemos conectado nuestro generador de señales, así que lo encendemos. Tenemos ya también conectado el cable de la salida, que es con el que vamos a suministrar nuestro circuito, pero en vez de corriente directa será de corriente alterna. Ahora vamos a hacer las configuraciones. Queremos nosotros arrojar una onda senoidal, ya tenemos la opción marcada. En el generador de señales podemos ver distintas opciones. La opción 1 es la frecuencia. Y en nuestro caso vamos a configurarla tal que sean 1.5 kHz. Ahora regresamos
y vamos a configurar la amplitud a un voltaje pico a pico de 8 volts. La configuración se tiene que realizar tal como lo he mostrado. El voltaje pico a pico aquí es de 8 volts, lo que significa que nuestra onda senoidal será de 4 volts corriente alterna, que es la amplitud de la onda. Ahora, para alimentar nuestro circuito vamos a conectar los caimanes de nuestro generador de señales, el rojo al positivo y el negro al negativo. Antes de alimentar nuestro circuito RC, voy a presentar el osciloscopio. El osciloscopio es un dispositivo que recibe ondas y las muestra en pantalla. Con el osciloscopio se pueden calcular varios valores, entre ellos el desfase entre ondas, el ángulo de desfase entre ellas y también puede mostrar la forma de las ondas en pantalla. Estas ondas pueden ser tipo senoidal, cuadrada o de rampa. Dichas ondas se pueden enviar mediante el generador de señales, pero en este caso nosotros solo vamos a trabajar con la onda senoidal. Así que a continuación procederemos a encender nuestro osciloscopio ya conectado. Ahora bien, en el osciloscopio ya contamos con las puntas 1 y 2 conectadas a sus respectivos canales 1 y 2. Así que antes de emplear las puntas para detectar la señal que enviaremos con nuestro generador de señales, vamos a calibrar nuestras puntas del osciloscopio. Vamos a empezar con la primera punta. El caimán lo morderemos en esta plaquita de abajo, mientras que la punta de medición la colocaremos en esta plaquita de arriba. Y ahora presionaremos el botón Auto Set. Una vez presionado el botón Auto Set, debería ya aparecernos en pantalla una onda de tipo cuadrada, lo que significa que sí funciona nuestra punta. Ahora, tenemos a la derecha varias perillas. Estas perillas se pueden utilizar para mover vertical u horizontalmente la onda, así como para modificar su escala, pero por el momento no vamos a entrar en detalle respecto a los desplazamientos de las ondas. Asimismo, ya también hemos comprobado que la segunda punta de medición del osciloscopio también funciona bien. Con nuestra punta 1 funcionando adecuadamente, ahora conectaremos la punta de medición al mero inicio de nuestro circuito, mientras que el caimán lo conectaremos a tierra. De esta manera vamos a medir la onda de nuestro circuito completo con la resistencia y el capacitor. Así que vamos de vuelta a nuestro generador de señales y entonces lo que vamos a hacer para enviar la onda es encender picando este botón On/Off amarillo. Así pues vemos que ya se ha enviado nuestra onda, así que en el osciloscopio en efecto aparece, pero para verla mejor vamos a ajustar la escala. Ahora sí podemos ver que ya se está enviando nuestra onda. Estos botones controlan el canal 1 y estos el canal 2, pero para que deje de oscilar presionaremos Auto Set. Como podemos ver, ya tenemos una mejor imagen de la onda. Ahora vamos a mostrar en el osciloscopio
la onda de desfase producida por el capacitor. Para ello, ya tenemos funcionando nuestra segunda punta de medición del osciloscopio, así que colocaremos la punta al inicio del capacitor o al final de la resistencia y el caimán lo colocaremos en tierra. Una vez colocados nuestra segunda punta, vamos a activar el canal número 2 del osciloscopio. Como podemos ver, aquí ya se nos muestra la segunda onda, que es de color azul. Y vemos que respecto a la primera se encuentra atrasada, ya que el ciclo inicia después. Tenemos aquí el origen y aquí inicia nuestra segunda onda. Para saber qué tan atrasada está esta segunda onda, vámonos al botón de las medidas o Measure, y con este botón podemos nosotros ver la fase, o mejor dicho, el ángulo de desfase, que es el que se muestra en pantalla, menos 71.7 grados aproximadamente. Oscila normalmente entre menos 73, menos 71, también valores de menos 72. Ese es un aproximado del ángulo de desfase. Esto se debe a que nuestro circuito es capacitivo, y como es capacitivo, el ángulo de desfase nos dará un valor negativo. Al terminar de trabajar con el osciloscopio y observar las ondas, procederemos a apagar para dejar de suministrar alimentación al circuito y que ya no se muestre en el osciloscopio las ondas. Así como elaboramos el circuito del punto anterior, este coincide en que también es un circuito conectado en serie con una resistencia. En este caso también trabajamos con una resistencia de 330. Este circuito, que también está conectado en serie y a una entrada de voltaje de 4 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 1.5 kHz, pero este cuenta con una peculiaridad de ser un circuito RL. Entonces reemplazaríamos el capacitor por un inductor con una inductancia de 1.5 mH. Después, repetiremos el procedimiento de alimentación con un generador de señales a los mismos 4 voltios que utilizamos en el punto anterior. Presenciamos un desfase con lo que se podría describir como un adelanto o un incremento de grados en la segunda onda, justo lo contrario que pasaba con el capacitor, que nos daba un resultado negativo en grados a la hora de realizar la revisión del desfase en el osciloscopio. Comprobamos esto con el resultado en la fase, que nos da un 78.1 a comparación de la medición del circuito RC anterior, que nos daba un menos 73. Por nuestra parte, eso es todo. Esperamos que el video haya sido de gran utilidad, sobre todo para aquellos que apenas serán introducidos a un laboratorio eléctrico.